pasaremos a ver el análisis estadístico del sector producción en nuestro país, en el caso peruano. Empezaremos con el análisis del PBI nominal en los diversos gobiernos por los que pasó nuestro país desde 1990 hasta la actualidad. Vemos en el primer gobierno de Alberto Fujimori que el ritmo de crecimiento es de 106%, y en el segundo gobierno de Alberto Fujimori el ritmo de crecimiento del PBI nominal disminuye a 9,5%. En el periodo de inestabilidad política por el que cruzó nuestro país entre el año 2000 y 2002, el ritmo de crecimiento fue mínimo, fue de 0,82%. Y durante el gobierno de Alejandro Toledo vemos que el ritmo de crecimiento es de 10,9%. Continuando con el línea de tiempo, vemos que en el gobierno de Alan García, en su segundo gobierno, el ritmo de crecimiento fue de 10,3% en el PBI nominal. Y más en la actualidad, en el gobierno de Ollanta Humala, nuestro actual presidente, vemos que la tendencia que sigue el PBI nominal es de un ritmo de crecimiento de 8,1%. Esto es con lo que respecta a PBI nominal, a precios corrientes. Ahora pasaremos a un análisis del PBI real para poder hacer las comparaciones más claras de los distintos gobiernos. Vemos en el PBI real que en el primer gobierno de Alberto Fujimori el ritmo de crecimiento que tiene el PBI real es de 4,7%. Y en el segundo gobierno del mismo presidente tenemos que el ritmo de crecimiento es de 2,4%. Durante el periodo de inestabilidad política, el ritmo de crecimiento es mínimo, solamente 0,2%. En el gobierno de Alejandro Toledo el ritmo de crecimiento es 5,9%, vemos una tendencia que va aumentando. Y en el gobierno de Alan García el ritmo de crecimiento es 6,5%. Y en la actualidad el ritmo de crecimiento que se sigue en el PBI real es del 6,3%. Entonces, como es la gráfica y el análisis del PBI real, podemos concluir que en el gobierno de Alan García, en su segundo gobierno, es el que se tuvo el mayor crecimiento con lo que respecta al PBI. Entonces la producción fue mayor, porque nuestro índice es mayor, y como es el PBI real, es la producción para poder comparar con los diversos gobiernos. Ahora en la siguiente gráfica vamos a ver representado al PBI real, que es el del color rojo, y el PBI nominal, que es el de color azul. Aquí podemos ver gráficamente la diferencia de los crecimientos. Vemos que el PBI nominal crece de manera exorbitante en comparación del PBI real, debido a este tema de la inflación de precios. Y vemos acá este dato curioso donde se cruzan las líneas de los PBI. Esto nos indica que es este año el año base para hacer el cálculo del PBI real, es decir, los precios de 1994 han sido tomados como año base para el cálculo del PBI real. Bien, aquí podemos ver el Producto Nacional Bruto de los 22 años desde 1990 al 2012. Podemos ver que nuestro Producto Nacional Bruto ha crecido un 285% con una tasa de crecimiento promedio anual del 5%. Bien, el mejor año para nuestro PNB fue en el gobierno de Alan García, donde creció a un 7%, seguido del primer gobierno de Alejandro Toledo con un crecimiento del 5%. Bien, nuestro PNB podemos ver que tiene una tendencia creciente en todo este periodo, pero en el único año que hubo un decrecimiento fue en el primer gobierno de Alberto Fujimori, siendo en el año 1992 que este decrecimiento fue del 1%. Bien, también podemos observar que en el gobierno de Alan García, hablando monetariamente, se dio el mayor aumento, siendo este de 18 millones. Bien, y aquí tenemos una gráfica que muestra el PBI y el PNB. El PBI es el azul y el PNB es el rojo. Aquí podemos ver que nuestro PNB siempre ha estado por debajo de nuestro PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre la producción de los extranjeros en nuestro país ha sido mayor a la producción de los peruanos en el exterior. A continuación tenemos las estadísticas de nuestro PBI per cápita a lo largo de los 22 años, desde el 90 al 2012. Y podemos observar que nuestro PBI per cápita mantiene una tendencia creciente a lo largo de este periodo. Y el crecimiento ha sido del 113% desde el 90 al 2012, con una tasa de crecimiento promedio anual del 3%. Ahora, analizando entre gobiernos, podemos observar que en el gobierno de Alan García Pérez se tuvo la mayor tasa de crecimiento promedio anual, que fue del 6%. En el primer gobierno de Alberto Fujimori, en 1994, se tuvo el mayor crecimiento anual, que fue cerca del 11%.
Y bien, pero nuestro PBI per cápita también ha tenido decrecimiento, siendo estos en el año 92, en el año 98, 2002 y 2009, siendo en el 92 mayor decrecimiento cerca del 3%. Bien, siguiendo con el análisis de la producción en el Perú, vamos a hacerlo esta vez siguiendo lo que es el deflector del PBI. Como vemos, la tendencia del deflector del PBI también ha sido creciente estos últimos años, desde el primer gobierno del presidente Alberto Fujimori hasta el actual gobierno del presidente Ollanta Humala. Vemos de que el deflector del PBI tiene la misma tendencia al aumento como lo que es el PBI nominal y el PBI real, ya que básicamente esto se calcula de estos dos indicadores económicos. Bien, vemos que el crecimiento del deflector del PBI desde el primer gobierno del presidente Alberto Fujimori fue estrepitosa debido a que estábamos saliendo de una crisis inflacionaria y es durante este gobierno que se dan todas las reformas como lo que es el shock de estos tiempos y así, cosa que así la economía se fue estabilizando, ya que ya para los siguientes años, durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, esto tuvo una leve para por toda esta crisis que hubo de corrupción y desestabilidad dentro del Perú. Ya con el gobierno del presidente Alejandro Toledo y Alan García y posteriormente el presidente Ollanta Humala, se vio todavía esa tendencia a la subida. Ahora vamos a ver lo que es la inflación según el deflector del PBI. Muy por el contrario al crecimiento del PBI, la inflación tuvo una clara caída esos últimos años. En los años 90 ha sido la inflación mucha, ya que debido a esta crisis que se venía cargando desde el primer gobierno del presidente Alan García, y con el gobierno de Alberto Fujimori esto cambió completamente. Y en los últimos tiempos la inflación no sobrepasa el 6%, el 4% y el 3%, que es la tendencia que se está llevando últimamente. Muy bien, y ahora hablaremos acerca de las gráficas del PBI de los principales sectores de la economía del país. Teniendo la clasificación del Banco Central de Reserva del Perú y adaptando a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, tenemos primero de los sectores primarios al sector agropecuario, donde encontramos que la tasa de crecimiento mayor fue en el segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori con el 5.26%. Seguido de este se encuentra el gobierno del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, no se tiene mucha consideración esto debido a que solamente tomamos los 2 primeros años. Así que, por tanto, el que le sigue sería el de 4.39% perteneciente al gobierno del presidente Alan García. Ahora vemos que la inestabilidad política toma el 0.62% de crecimiento, lo cual quiere decir de que la producción en estos años se estancó prácticamente y producía lo mismo en este transcurso de tiempo. Ahora pasamos con el siguiente sector, el cual es el sector pesca. Tenemos al PBI del sector pesca, donde encontramos que la tasa más grande de crecimiento se da en el gobierno del presidente Alejandro Toledo con 5.51%. Vemos una gran baja, pero de todas maneras el crecimiento es muy elevado y por lo tanto tiene un crecimiento grande del 5.51%. Sin embargo, vemos que en el gobierno de Ollanta Humala tiene menos 11.9%. Sin embargo, no se toma mucho en cuenta debido a lo que ya expliqué sobre que solamente se han tomado los primeros años de gobierno hasta la actualidad. Pasamos al siguiente sector, el cual es el sector minero.
Analizando este sector, podemos encontrar que la tasa de crecimiento más grande se dio con el 9.91% durante la inestabilidad política, donde se ocurrió el crecimiento más elevado. Seguido de esto, tenemos el 7.68% dentro del segundo gobierno de Alberto Fujimori. Y la tasa de crecimiento más baja la podemos apreciar con el 1.92% en el gobierno de Alan García. Pasamos ahora al siguiente sector, el cual está en forma general englobado, según el INEI, el cual es el sector manufactura. Tenemos a la tasa de crecimiento más elevada, la cual es el 6.47%, perteneciente al gobierno del presidente Alejandro Toledo. Ahora, tenemos un altibajo relativamente considerable, el cual está en el 4.98% del presidente Alan García. Sin embargo, como vemos, es la tercera tasa de crecimiento más elevada, por lo cual no se toma mucho en cuenta. Ahora vemos que la más baja es la del 0.59% del segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori, donde podemos ver una línea muy estable de acuerdo a la producción entre año y año. Ahora pasaremos al análisis del PBI de los sectores que son no primarios. Tenemos al PBI del sector construcción, el primero, donde la tasa de crecimiento es la mayor es del 15.16%. Sin tomar en cuenta esto porque es de oriente formal y solamente están los primeros gobiernos, vemos que la mayor es la del 13.16% del primer gobierno del presidente Alberto Fujimori. Y la menor, con menos 6.54%, está en la inestabilidad política. Ahora pasaremos al siguiente sector, el cual es el sector comercio. Este es el último sector que vamos a analizar, donde vemos que la tasa de crecimiento promedio anual más grande está con el 7.66% en el gobierno de Alan García, y la más baja se encuentra en la inestabilidad política con el 0.88%. En general vemos que en esta gráfica se puede ver un crecimiento relativo con una pequeña baja en este gobierno. Sin embargo, es la tasa de crecimiento más alta, por lo cual no sé cómo vamos a calcular.